Buenas noches, amigos, una vez más con su programa Agenda Económica. Esta noche igual estamos en compañía de Luis Manuel Piantini, que recuérdense que es un socio fundador de Agenda Económica. Lo empezamos en el año 2006, este programa. Y Luis Manuel Piantini, 2006. 2005. ¿Fue 2006? Sí. Sí. 7 años tiene ahora. Sí, correcto. 2005. Va a su séptima temporada. Por eso, 2005. Bueno, vamos a hablar de los años más adelante. Ahora tenemos un problema, Luis Manuel Piantini y yo, de si fue 2005 o 2006. El asunto es que hoy vamos a hablar de seguir hablando de lo que es el pacto de la reforma fiscal integral, que a Luis Manuel no le gusta el integral porque parece ya el integral como el del PAN. Sí. Que todo el mundo dice PAN integral, pero el integral tiene poca cosa. Pero a mí me sigue gustando el término integral, porque el término integral aquí lo que queremos decir, amigos, es que no solamente se cree una especie de compromiso de política para fines de lo que son los impuestos o los ingresos tributarios, sino que también tenemos que ver cuál es el compromiso que tiene el Estado con los egresos, sus gastos de inversión, corriente, etcétera. Porque no hacemos nada con un Estado que sencillamente se dedique a buscar más ingresos, pero se sigue gastando sin ningún control, sin ningún compromiso. Eso es la parte integral en la que yo quisiera mantener el término. Nosotros hemos hablado aquí muchas veces de eso. De hecho, Luis Manuel Piantini en el programa anterior decía que en programas anteriores siempre estuvimos de acuerdo con el flat tax. En estos momentos yo no es que estoy tan de acuerdo, pero pudiésemos escucharlo a él de nuevo con esa parte en la que él está de acuerdo. Yo sí creo, personalmente, que el nuevo gobierno va a tener que hacer un pacto para hacer una reforma fiscal integral. No puede él, sencillamente como gobierno, crear los impuestos que él crea para poder recuperar esos ingresos perdidos o necesarios para poder disminuir el déficit fiscal, que es altísimo el que tenemos. Nosotros tenemos que tener una política de endeudamiento igual, tenemos que tener una política de gasto bien clara, un compromiso claro, pero esa reforma fiscal tiene que venir con un pacto, porque para que el sector privado y la gente misma tenga diríamos que ganas, tenga deseo, entusiasmo de aportar más impuestos, de aportar más ingresos por los impuestos, tendría que haber una gran satisfacción de devolución de servicio del Estado hacia el ciudadano, porque nadie le gusta pagar impuestos. Ahora, si cuando yo pago impuestos veo que el Estado me da servicio sobre ello, pues yo digo, bueno, pues perfectamente puedo seguirlo dando. Entonces, esas son de las cosas que yo creo que el nuevo gobierno tiene el reto de decir, miren, amigos ciudadanos, correligionarios todos, nosotros como Estado, como país, necesitamos disminuir el déficit fiscal que se creó por esto y por esto. No podemos ahora llorar sobre mojado, sino que hay que crear esto, así. Nos comprometemos a esto, así, y cumplirlo. Eso es lo que nosotros hemos dicho en este programa. A partir de ahora, del 16 de agosto, si a partir del 2013 no creamos una estrategia para disminuir el déficit fiscal en 4 años, porque no se disminuye en un solo año, entonces nosotros nos vamos a ver con mucho riesgo de sucumbir en la economía y después vernos en la situación que se está viendo en España. No debemos llegar a esos niveles para que la enfermedad, para que la curación o los remedios sean peores que la enfermedad. Amigo Luis Manuel. Bueno, fíjate, España el problema fue la deuda privada, la crisis en el sector inmobiliario, ¿no? ¿Verdad? Que el Estado tuvo que asumir eso, no fue tanto un problema de la situación fiscal del Estado antes de la crisis. Ahora, aquí hay una presión fiscal muy baja, un 12.7% se ha dicho siempre. Y cuando uno habla de eso, la gente protesta y es verdad, porque
tú tienes un acueducto en tu casa, tú tienes una compañía eléctrica en tu casa con las plantas, con los inversores, tú tienes las casas aquí te salen carísimo porque tienes que tener perros, tienes que tener rejas, tienes que tener alambradas, tienes que tener serenos, guardianes. O sea, tú tienes un ejército, tu casa es una ciudad. Pagarle dinero al camión de la basura para que se la lleve también. Entonces, tu casa es una ciudad, un ayuntamiento, es tu casa, ¿no? ¿Verdad? Tú tienes todos esos servicios que te los proporcionas tú mismo. Pagar el colegio carísimo. Eso, estás pagando una electricidad carísima. Que no llega. Bueno, llega, pero llega muy cara, ¿no? Llega un chismado ahora, pero no llega. Entonces, naturalmente, cuando tú dices, bueno, sí, pero entonces no es un 12.7%, cuando tú le sumas todos esos servicios que tú te proporcionas a ti mismo, pues tú estás pagando mucho más y tu presión fiscal individual es mucho más. Que tú estás diciendo, bueno, en los países escandinavos tú pagas un 40% de impuestos y algunas veces hasta más es la presión fiscal. En Alemania anda por 52. No, en los países escandinavos la presión fiscal es altísima, pero el Estado te lo da todo. Prácticamente te lo da todo. Entonces la gente pues se siente satisfecha con pagar, porque te dan educación gratis, te dan salud gratis, te dan una serie de cosas gratis que el ciudadano, pues entonces, que lo que tú estabas diciendo, siente retribuido el pago que le está haciendo al Estado. Pero cuando tú no sientes retribuido ese pago, te es muy doloroso dar de tu dinero, ¿no? ¿Verdad? Y más cuando tú sabes que tú estás pagando un 29% y hay otros que no pagan nada. Exacto. Entonces ese es un problema también. O sea, yo veo, cuando estábamos hablando del flat tax, que una tasa única te mejora muchísimo la eficiencia en la recaudación. Tú puedes bajar y eliminar exenciones y bajar la tasa a un nivel de un 14%, por ejemplo, una tasa única para todo el mundo, y tú vas a ver que los ingresos te van a fluir, ¿no? Y vas a aumentar, porque eso en los países de Europa del Este que han implementado ese tipo de sistema tributario le ha dado resultados. Sí, pero que da resultado cuando hay retribución. Sí, nosotros estábamos hablando de los salarios del Estado. Y cuando estábamos hablando de la política de esta ley, ¿no?, sobre los salarios, sí, los salarios representan menos del 20% del gasto total del gobierno. O sea que tampoco es un monstruo tan enorme lo que se está... Aquí hacemos mucho teatro, nos encanta hacer teatro, ¿tú entiendes? Los dominicanos somos dados eso, al teatro, también al fariseísmo y a la hipocresía, ¿tú me entiendes? Exacto, a la demagogia. Entonces, por ejemplo, en términos de la situación del balance fiscal, el desajuste que ha habido en la parte fiscal es más por la expansión que ha habido en los gastos de capital. Correcto. O sea, los gastos de capital se han disparado y se dispararon también los gastos eleccionarios. O sea, esos son gastos que no son recurrentes, porque ahora con todas las inauguraciones que tú estás viendo, que está haciendo el presidente Fernández, que te va a dejar el país repleto de vías, de una serie de obras importantísimo como activo fijo al país, porque aquí hablamos, bueno, vamos a dar la tasa de interés para que el sector privado, y vamos a reducir el déficit, a reducir el gasto para que el sector privado se beneficie. Pero aquí no hay inversiones productivas, la mayoría se va en consumo. Así es. La mayoría se va en consumo, en importaciones, o sea, no te dejan activos. Y entonces, ahora hay una serie de construcciones en centros comerciales y en habitacionales que tú tienes que mirarlo con mucho cuidado, porque ya tú comienzas a ver muchos letreros de se vende. Entonces, muchos centros comerciales al mismo tiempo, que tú dices, bueno, ¿y la gente dónde va a salir para llenar estos centros de los nuevos? O sea, hay una serie de cosas que tú tienes que verlo, que vigilarlo, una serie de indicadores que hay en la economía que tú, como hacedor de política, tienes que vigilarlo, porque te podría crear un problema en el futuro. Pero de todas maneras es importante eso. Recuérdate que la economía hace su propia, yo diría, o sea, esos centros comerciales crean empleo,
y se crean consumidores al mismo tiempo. No, o sea, no, te crean empleo, yo tal no estoy vez, de acuerdo. Tal vez no, pero si lo, no si crea lo, tanto si lo hacen como, si lo hacen con su propio capital, yo no tengo problema, pero si lo hacen con préstamos del sistema y al final fracasan, el banco va a tener que quedar con ese activo. Extranjera, Pero bueno, sí. Yo lo que te digo es que, no, pero vamos a seguir hablando del tema. Son cosas que tú tienes que verlo y analizarlo, o sea que... No, pero vamos a seguir hablando del tema en el próximo segmento, porque es interesante lo que tú dices sobre lo que es la deuda con el 20% que representan los salarios en el sector público. Venimos ahora, amigos, no nos corten.